Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. La rueda en el túnel. La noche en que el anciano murió, el cielo se cerró sobre el pueblo como una tapa de ataúd. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche que hace que hasta las ventanas crujas y los perros se escondan bajo la cama. Todos en el pueblo sentimos un aprecio profundo por el anciano. Había sido un hombre amable, siempre con una sonrisa y una palabra de consuelo. No era raro que se hiciera cargo de los gatos callejeros o que ayudara a los niños a arreglar sus bicicletas. Era el tipo de persona que hacía que un lugar se sintiera como un hogar. La decisión de enterrarla junto a su esposa fue tan rápida y consecuentada. En la reunión improvisada, alguien entre la multitud sugirió, casi susurrando, que lo enterráramos junto a su esposa. Asentimos todos, pero cuando intentamos identificar quién había hecho la propuesta, no encontramos a nadie. Esa voz, como un eco perdido, quedó sin dueño. Fue como si la idea hubiera sugerido el aire mismo, un susurro colectivo que todos aceptaron sin cuestionar. El problema, claro, era que no había un vehículo decente en el pueblo. Todo lo que teníamos era un carro viejo y destartalado que hacía más ruido que una banda de rock en pleno concierto. Vamos a llevarla en ese cacharro, entonces, dije, más para romper el silencio incómodo que otra cosa. Nadie protestó. Cargamos el ataúd en el carro y partimos hacia el pueblo vecino, donde se llevaría a cabo el velorio y el entierro. Allí estaba yo, conduciendo, solo en medio de la lluvia que caía como una cortina de acero. No podía ver nada más de mis propios faros, y el sonido del motor apenas podía competir con el ruido de la tormenta. De repente, un trueno retumbó y sentí el golpe seco. La rueda había caído en un agujero y explotó. Bajé del carro empapado y titiritando y miré a mi alrededor. No había ni un alma a la vista. Los otros carros que se suponía me seguían habían desaparecido. Quizás se habían detenido para refugiarse de la tormenta, o tal vez el camino los había devorado. Mientras luchaba con la rueda de repuesto, que parecía más una reliquia de museo que una herramienta útil, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Levanté la vista y vi a una pareja de jóvenes acercándose. Estaban vestidos demasiado bien para un lugar como ese, y sus rostros, aunque amables, tenían algo extraño, una sensación de realidad, como si estuviera mirando una película en lugar de la vida real. ¿Necesita ayuda?, preguntó el joven, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me quedé mirándolo, preguntándome si era real o un producto de mi imaginación. Claro, gracias, respondí, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. Trabajaron con rapidez, cambiando la rueda con una destreza que no esperaría de alguien tan bien vestido. Cuando les ofrecí llevarlos a su destino, intercambiaron una mirada, como si compartieran un secreto, y declinaron. Nuestro destino no está lejos, dijo la joven. Su voz suave como un susurro en medio del ruido de la lluvia. Usted tiene prisa, añadió, y con una sonrisa casi triste se despidieron, desapareciendo en la noche como si nunca hubieran estado ahí. Continué el viaje sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Al llegar al velorio, la nieta del anciano me agradeció, mencionando que su abuelo siempre había querido descansar junto a su esposa. Mientras bajábamos el ataúd, mi mirada se detuvo en una foto entre las flores. Era una imagen del anciano, joven y vibrante. Me quedé helado al reconocer el rostro. No podía ser. Quería ese otro retrato, el de la boda del anciano, su esposa. Mis manos comenzaron a temblar al darme cuenta
de que la pareja que me había ayudado eran ellos, el mismo anciano y su esposa, como si los años no hubieran pasado. El miedo y la compasión se entremezclaron en mi pecho. Era imposible que sus espíritus hubieran regresado para asegurarse de que todo saliera bien. Desde aquel día, cada vez que paso por ese túnel, siento un escalofrío. A veces, cuando la lluvia cae de nuevo y el viento aúlla en la noche, pienso en ellos, en sus sonrisas tranquilas y en su ayuda inesperada. Me pregunto si, en algún lugar entre este mundo y el siguiente, siguen cuidando de aquellos que los necesitan. La leyenda del arriero negro. Nunca imaginé que esa noche se convirtiera en la más aterradora de mi vida. Soy un camionero transportista, siempre en la carretera llevando cargas de un lado a otro, sin preocuparme demasiado por los peligros del trabajo que lleva. Pero esa noche todo cambió. La oscuridad se cerraba sobre mí como una mano fría y sofocante, cada vez más densa a medida que el sol se despedía del horizonte. La inquietud comenzó a morderme por dentro. El camino se tornaba cada vez más sombrío y los sonidos del bosque, normalmente familiares y reconfortantes, ahora parecían susurros y crujidos amenazadores. Algo no iba bien. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando la vi, una lujosa casa de campo, un rancho solitario inmenso, pero un poco abandonado, que parecía tan fuera de lugar en esa selva de sombras como un faro en medio de la tempestad. Mi instinto decía que siguiera adelante, que no me detuviera, pero otra parte de mí, quizás la más humana, ansiaba refugio y un lugar donde la opresiva noche no pudiera tocarme, ya que mi visión en carretera ya era muy escasa y tenía miedo de accidentarme o ser asaltado. Me acerqué a la casa con el corazón latiendo desbocado. Algo en el aire cargado de esa noche me hacía temblar. No tuve que llamar. La puerta se abrió como por voluntad propia, revelando a un hombre un poco viejo de rasgos recios, con un anillo imponente, y su esposa, una mujer sencilla que se mantenía muy seria. Ellos, sorprendidos por mi presencia, me preguntaron qué deseaba. Les expliqué que la noche me había atrapado y que buscaba un lugar para descansar. Con cierta resistencia, pudieron ofrecerme un cuarto en la parte trasera de su hogar, a un precio muy económico. Una estructura primitiva de paja y barro. La cena que me ofreció la mujer fue simple, pero reconfortante. Un caldo de gallina que agradecí con el alma. Después de cenar me dirigí al cuarto que me asignaron, esperando encontrar algo de paz en ese refugio temporal. Sin embargo, la noche aún guardaba sus horrores. A eso de la 1 de la madrugada, un grito desgarrador me sacó de un sueño intranquilo. El silencio que siguió fue opresivo, cargado de una energía pesada que parecía consumir el oxígeno alrededor. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho mientras la oscuridad y el terror luchaban por dominar mis acciones. Guiado por un impulso que no lograba entender, me arrastré hacia un pequeño hueco en la pared de barro, apenas suficiente para permitirme ver hacia afuera. La escena que se desplegó ante mis ojos era digna de una pesadilla. Bajo la luz de la luna pálida y enfermiza, un hombre vestido de arriero, montado en un caballo, tan negro como el carbón, arrastraba con una cuerda al dueño de la casa. El pobre hombre gritaba, luchando contra la fuerza sobrenatural que lo sometía a pesar de sus esfuerzos. El arriero lo arrastraba con una determinación fría y cruel, desapareciendo con él en la oscuridad que devoraba el paisaje. El resto de la noche, el sueño se me fue esquivo. Los sonidos del exterior parecían gritos lejanos y lamentos ahogados por una bruma. No sabía si lo que había visto era real. No sabía si salir o esconderme. Al amanecer, los gritos de la esposa me hicieron salir de mi encierro. Ella lloraba desconsoladamente, declarando que su esposo había muerto durante la noche. Con el corazón golpeando mi pecho, le conté lo que había visto,
que a su esposo se lo había llevado ese hombre a caballo, pero ella me acusó de mentir. En un acto de desesperación, tomé un cuchillo y con temblorosas manos abrí lo que en supuesta era el cuerpo del esposo. Lo imposible se hizo realidad. De su vientre metió un humo negro que desapareció en el aire y el cuerpo se deshizo en materiales tan mundanos como paja y barro, quedando solo cenizas en un instante. ¿Cómo puede ser eso posible? En ese momento, la terrible verdad se hizo clara. El hombre había vendido su alma al diablo a cambio de riquezas, y esa noche el diablo había venido a cobrar. Pagué mi estancia y salí corriendo de aquel lugar, con el alma pesada y una certeza aún más pesada. Hay cosas en este mundo que es mejor no entender, y hay deudas que nunca deberían contraerse. Los nahuales. Un día por la tarde, mi tío Luis me contó historias de nahuales, que son personas que se convierten en animales, como cochinos, burros, gallinas, para poder llevarse a otros animales. Me contó que un día iba un señor por el camino a dejar su leña, cuando se encontró un burro que iba cargado con un cochino, y le dijo a su compañero: mira, mano, ese burrito me lo voy a llevar. Pero cuando se acercaron al animal, vieron que no tenía cola y que el cochino no estaba amarrado, sino atravesado nada más. El señor le dio 3 latigazos y el burro empezó a hablar. Oh, ya no me pegues. Si dejas de pegarme no te haré nada. Ah, entonces eres un nahual, dijo el señor. Bueno, está bien. Y el nahual contestó: los espero al rato, cuando regresen de dejar la leña. Los señores volvieron con el nahual, quien les dio de comer carnitas, chicharrón. Cada quien le regaló una pierna de marrano, con la que se fueron muy contentos a su casa. También me contó mi tío que una noche iba pasando un abuelo frente a una casa que le quedaba de paso a la suya, cuando vio salir un perro como de 1,30 m de altura. Del susto se le pararon los pelos de punta. Se quedó tan asustado por el perrote que ya no se pudo mover y se quedó engarrotado un largo rato. Cuando se tranquilizó, se fue a su casa y le contó a su familia todo lo sucedido. Al día siguiente salió de madrugada al trabajo, porque era obrero. De regreso, vio de nuevo al perro. Iba arriando un burro cargado de costales de maíz. Era tanto que hasta el burro se doblaba. El abuelo quedó tan sorprendido que no podía creer lo que veía. Pasaron los días sin novedad. Todo estaba tranquilo. Como el abuelo estaba temeroso de volver a encontrarse con el perrote, siempre traía un fierro para defenderse. Al tercer día regresó como siempre de su trabajo y que se va encontrando al perro en su casa. Para colmo, estaba llevándose a su burro cargado de maíz. Sin pensarlo mucho, le metió al perro una tunda y el perro habló: ya no me pegues. De un machetazo tiró al abuelo, quien al día siguiente se enteró de que el perro era el nahual de su compadre, y se dijo: mi compadre es un nahual, y le metí una tunda, sin saber que era mi compadre. El abuelo aquel duró mucho tiempo enfermo hasta que murió. La tumba equivocada. El cuervo estaba posado al borde de una lápida en esas ventosas noches de luna llena. No graznaba y parecía melancólico. Se mantuvo sereno, mientras esos 2 intrusos mal entrazados atravesaron el cementerio en dirección a la sepultura que el ave presidía. No se inmutó cuando esos extrajeron sus herramientas de la bolsa. Los hombres se miraron con extrañeza. ¿Sería el mismo cuervo? En sus anteriores incursiones clandestinas siempre divisaban a una negra ave revoloteando cuando ellos emprendían su funesta labor. Nadie los había infortunado entonces, ni tendría por qué ocurrirles nada malo ahora, se dijeron. De hecho, aquel pájaro parecía traerles buena suerte en su peligrosa tarea. En el Edimburgo del siglo XIX, la ley castigaba severamente a quienes usaban profanar tumbas y robar cadáveres.
pero la codicia podía más que la precaución. A cambio de llevarles un difunto fresco para diseccionar en sus clases de anatomía, en el consultorio médico les pagaban 7 libras esterlinas y 20 chelines, una pequeña fortuna equivalente a un par de meses de salario. Y en la tumba que se prestaban a profanar había tenido lugar un entierro reciente. Poco les importaba que el flamante extinto fuese un tipo muy extraño, de palidez extrema, que siempre vestía de negro y nunca era visto a la luz del día. El más fornido de los cacos extrajo un pico de su morral y comenzó a hacer palanca contra la losa gris, exhibiendo pericia. Logró causar una mínima grieta hasta desprender la placa de mármol. La práctica hace al maestro, le susurró satisfecho a su compinche, mientras empujaba la losa fúnebre hasta dejar espacio para introducirse. El cuervo seguía quieto, no se asustó ni graznó. Observaba al dúo de maleantes con desinterés. El saqueador jefe se escurrió dentro de la fosa y su cómplice quedó arriba montando guardia. La llovizna, hasta entonces suave, empezó a crecer y un rayo cruzó por la nubosa bóveda nocturna. Seguidamente retumbó el trueno. El bandido acompañante creyó oír un grito desde el interior del túmulo, pero el rugido del trueno le impedía comprender qué sucedía. Se arrimó al buraco y encendió su farol para aclarar la penumbra. Algo raro pasaba abajo. Su amigo luchaba contra alguien en una feroz refriega. Ahora sí logró escuchar. Era la voz de aquel pidiendo auxilio. Desde la oscuridad percibió ruidos de golpes. Después, un abrupto silencio. Otro relámpago incendió la noche, seguido de un terrible estruendo. John, ¿qué está ocurriendo allá abajo?, exclamó más que preguntando. No obtuvo respuesta. La lluvia arreciaba empapándolo, pero el temblor que lo estremecía no era causa del frío ni del aullante viento. Un escalofrío lo recorrió. Lo había visto. A la lumbre del fanal observó emerger a esa figura deforme que ascendía desde la sepultura. Dudó si debía ayudar a su amigo o huir. Luego sintió que aferraban sus tobillos. Una garra lo arrastró, perdió su equilibrio y cayó. Su farol también rodó hasta el fondo, dando lumbre a la cámara mortuoria. El ladrón impactó contra el suelo. Al incorporarse, contempló un ataúd abierto y próximo a este, un occiso de rostro azulado por su reciente ahorcamiento. Era John. Con su corazón a punto de estallar, miró para arriba, hacia la oquedad por donde se distinguía el cielo lluvioso. Trepó con desesperación arañando la tierra. Debía salir, librarse de esa trampa y escapar del horror, pero no pudo llegar al exterior. El fétido olor que inundaba ese antro se tornó más intenso. Eso le había dado caza. Lo embestía por detrás, constriñéndole el cuello. Los gélidos dedos del zombi apretaban cada vez más. Segundos después, la vida le abandonó y su organismo inerte quedó apilado junto al de su compinche. El sujeto cadavérico emergió por la abertura de la tumba. Entre los sepulcros y las cruces pudo verse ese rostro macabro que había aterrado al ladrón, esa máscara reseca de filosos dientes y mirada infame. Cuando el monstruo se alejó, el cuervo planeó sobre la abierta sepultura y sin temor descendió por la fosa. Abajo lo aguardaba su cena, 2 flamantes cadáveres y 4 ojos desorbitados, cuyas pupilas, con ávida fruición, el ave comenzó a picotear. Sor Úrsula, el fantasma del Parlamento de Andalucía. Dejábamos la semana pasada nuestra investigación en el Hospital de las 5 Llagas, el hoy Parlamento de Andalucía, en uno de los momentos más impactantes para aquellos que viven lo paranormal, las experiencias personales. Al hilo de todo ello, debemos retomar los testimonios de aquellos que se encontraron con el fantasma de Sor Úrsula. En 1965, Manuel Moreno fue testigo de una nueva aparición de la monja del hospital. Estaba en un pasillo fumando a escondidas
ya que estaba prohibido cuando sentí frío e incluso el cigarro parecía apagarse. Me extrañó mucho, pero cuando giré tras de mí, estaba la monja parecida ante mí en actitud como de desaprobación. Me asusté mucho y salí de ahí corriendo buscando a la monja de guardia, a la que le conté el suceso y que no acabó de creerme. Si bien es cierto, en 2 días más tarde el capellán y la monja superior vinieron a mi cama a que les contara el relato. Recuerdo que me dijeron, ¿ves cómo no es bueno fumar? Desde aquel día no fumo. Aquella aparición la recordaré mientras viva. Con los vellos erizados, Manuel sigue su relato. Casi 3 semanas después, mi compañero de cama, no recuerdo su nombre, me llamó haciéndome señas e indicándome que mirara al frente. Allí, justo atendiendo a otro compañero, estaba la monja, casi transparente y atareada con el pobre infeliz, que casi estaba desahuciado. Aquella noche comprendí que no eran cosas mías y que otros muchos enfermos habían visto el fantasma de la monja igual que yo y que por miedo no habían hablado. La especial predilección de nuestro fantasma por los enfermos en peor estado es sintomática de la caridad de la aparición. El hospital atravesó una etapa oscura en la que, debido a su cierre, el silencio se apoderó de él, de sus muros y de sus fantasmas. O tal vez no. El Hospital de las 5 Llagas cerró sus puertas en 1972 y hasta finales de la década de los 80, cuando se tomó la determinación de hacer el edificio la sede del Parlamento andaluz, no se volvió a vivir actividad en el mismo. Durante años también hubo fenómenos extraños en el edificio, tal y como atestiguan varias vecinas del lugar, con domicilio en las vecinas calles de Don Fadrique y Doctor Fadriani, allá por el 1975. Un vecino de estas calles, Antonio Muñoz, mientras trataba de aliviar el fragor del verano sevillano, sumando a la terraza de su domicilio, comprobó algo inédito, algo que jamás había visto. No sé, quizá hasta aquel verano fue especialmente caluroso en Sevilla. Serían las 10:30 u 11 menos cuarto de la noche, cuando me pareció ver a alguien en los pasillos del hospital. Me extrañó, ya que llevaba varios años cerrado, y llamé a Paqui, mi mujer, para que viera aquello. Cuando lo vimos pasar nuevamente por otra de las ventanas del edificio, Paqui me dijo que era una monja. Aquello era imposible. Sus vestimentas eran muy antiguas para el año que vivíamos y no tenía lógica. El edificio estaba cerrado a cal y canto. Era muy blancuzca, casi brillante. Y la verdad es que nos impactó bastante. Aquella monja no estaba en su lugar en el tiempo. Al día siguiente pregunté si el hospital estaba en activo, aunque lo dudaba, y la respuesta fue tajante. Lo que había visto era imposible. Luego ya nos enteramos del tema del fantasma del edificio y la verdad es que nos asustamos muchísimo. Esperanza García es otra vecina del lugar y tuvo una experiencia similar allá por el año de 1980. Eran las 11:00 y pico de la noche. Estaba fregando los platos de la cena. Fue curioso porque mi ventana de la cocina da a una de las fachadas laterales del hospital. Entonces vi perfectamente a una señora con hábitos. Debían ser antiguos, ya que no eran como los demás, y que parecía estar haciendo algo por las habitaciones de aquel ala. Fue muy curioso, ya que el edificio estaba totalmente cerrado y las autoridades le echaban poca cuenta. Aquello no era de este mundo, desde luego. Había que estar en mi pellejo para saber instintivamente que aquello no era normal. Así de rotunda manifiesta su experiencia esta vecina del lugar. La secuela y marca del edificio es innegable. Por él pasaron multitud de enfermos y moribundos que perdieron la vida entre sus muros. José Muñoz comentaba al respecto. Historias de fantasmas siempre ha tenido el edificio. Yo trabajaba en el edificio desde los 11 años. Allí entré de jardinero, que aparte de estar muy saturado, ahí lo que sí sobraban eran enfermos, muertos y gente que vendía su sangre por lo que diera. Era una
época de mucha hambre. A lo largo de los años, el edificio ha albergado todo tipo de enfermos y necesitados de atención médica. Especialmente cruentos fueron los últimos años de la década de los 30, cuando el hospital se pobló de heridos de la guerra. En 1936, según comenta Domingo Fernández, llegaban soldados alemanes e italianos heridos en la guerra. Morían una gran cantidad entre gritos y lamentaciones, y era aterrador escuchar los lamentos de dolor de estas personas cuya vida les abandonaba. Curiosamente, y no hace demasiado tiempo, en el edificio entraban a hurtadillas chatarreros y desaguadores que trataban de aprovechar el estado de abandono del edificio para arrancar hierros y chatarras que luego venderían al peso. L.E.E. era uno de esos rapiñadores de la noche, y un día de noviembre del año de 1982 entró en el edificio. Era tarde ya. Había poca gente en la calle. Hacía frío. Y ya sabes cómo es la gente en Sevilla cuando el mal tiempo se echa encima. Andaba con una linterna por ahí cuando sentí un grito como de dolor. Me asustó mucho y pensé que podía tratarse de un compañero en apuros. Me metí por unos pasillos y me comencé a asustar. Sentía lamentos y un olor a desinfectante de hospital tremendo. Entonces decidí marcharme de ahí. Me gano la vida con una actividad en la que hay que tener miedo y no soy persona asustadiza, pero aquello no era normal ni de este mundo. Dice nuestro testigo, no volvió a pisar más el lugar. El edificio, mientras estuvo en activo, vivían como personal de mantenimiento del mismo un electricista, un carpintero, un cristalero, el fogonero y el capataz de la huerta, Manuel Fernández. Era hijo del fogonero, había nacido en el mismo hospital y se había criado entre sus paredes. Conocía cada centímetro del edificio y, por supuesto, conocía al fantasma que allí moraba, pero no temía al espectro. Había algo más aterrador, en el que despertaba aún más su miedo. De noche escuchábamos los lamentos de las parturientas. A la hora de comer veíamos pasar las camillas sin engrasar con los cadáveres para las autopsias. Tan extraño como los llantos de un niño que muchas noches se escuchaba llorar en las habitaciones amplias de los enfermos. Lo curioso es que aquellas estancias no había niños y la zona materna estaba muy lejos como para poder ser oída por los adoloridos pacientes del hospital. Era un llanto roto, desgarrador, lastimero. Se ponían los pelos de punta. Si era una criatura, debía de estar pasándola muy mal. Pero era imposible que estuviera en aquel ala. Los enfermos estábamos asustados e inquietos, ya que se decía en la sala que era un llanto fantasma de un bebé muerto en aquellas estancias hacía años, lo cual no ayudaba demasiado a calmarnos. Recordaba Juan Ortiz. Otro compañero de estancia era Juan Morales, quien narraba: una vez vinieron unas monjas que habían trabajado en el hospital y dijeron escuchar el llanto que según ellas pertenecía a un niño al que adoptaron con una enfermedad incurable. Lo más curioso es que ese mismo llanto se oía en aquellos años. Perduró en el tiempo y aún hoy no es difícil oír el llanto de un bebé en la zona dedicada en su tiempo a la rehabilitación de enfermos. Comenzaron las obras de remodelación del edificio para habilitarlo con fines políticos y los fenómenos tampoco abandonaron a los trabajadores que en el mismo desarrollaron su labor. Carlos Ruiz era uno de esos trabajadores y nos recordaba lo siguiente: en las tareas de acondicionamiento y remodelación de aquello, echamos a una temporada larga y yo mismo y muchos de mis compañeros tuvimos experiencias que nos hicieron creer en fantasmas y en apariciones. No era extraño ver a un compañero blanco como la pared diciendo que había visto una monja paseando por la planta superior. Al principio no lo tomábamos en cuenta, pero cada vez eran más los que decían ver cosas y sentir cosas, y se llegó a un punto en el que tuvimos que concederle la credibilidad que buenos amigos y buenos trabajadores contaban. En este trabajador cambió su expresión y nos comentaba: personalmente padecía aquello en mis propias carnes.
Esto solo lo conoce mi familia y algunos trabajadores, muy amigos, que tuvieron también vivencias personales. Yo estaba en el ala del patio 3 y sentí un fuerte olor a antiséptico. La cosa me chocó ya que no tenía objeto ese olor. Seguí mi trabajo sin concederle importancia. Cuando vi pasar a un paso rapidito a una monja vestida de forma antigua por los pasillos superiores, un frío me entró y me cortó el cuerpo. Sabía que era imposible lo que estaba viendo y más en una zona en obras. Me quedé helado. Traté de ver dónde se dirigía, pensando posteriormente que podía tratarse de alguien. Fue una locura. No lo pensé bien. La monja había desaparecido. Se había sumado. Solo pude oír gritos de dolor y el llanto de un niño. Fue horrible. Entonces bajé blanco y mis compañeros entendieron que algo debería haberme pasado. Otros trabajadores tuvieron la misma visión y no era extraño sentir quejidos, lamentos y llantos en el edificio. Uno de los encargados de la seguridad comentaba: aquí se habla del fantasma mucho. Unos lo creen y otros no. Desde luego, algo raro ocurre aquí. No solo por el fantasma de la monja que muchos han visto, sino por los olores a éter y que hay zonas sin venir a cuento o las puertas que se abren y se cierran sin haber corriente ni nada que ocasione el movimiento de las mismas. Por los quejidos y lamentaciones que muchos hemos oído, llantos de crío y también sacudidas de frío impresionantes. Compañeros en estado de shock tras ver algo que ellos identifican como una enfermera o monja y muchos nerviosismo. Al principio te intranquilizas, pero con el paso del tiempo te acostumbras a vivir con ello. Los nomatos no creen en esto hasta que lo viven. En el Parlamento todos conocen la realidad de lo que pasa, pero ya es parte de nosotros. Es como de la familia, aunque el susto te lo llevas. Allá por el año de 1995, saltó la noticia en Sevilla y el desaparecido Diario 16 de Andalucía publicaba un artículo sobre el tema que firmaba Francisco Correal y se hacía eco de todo ello y de los otros fantasmas del Parlamento. El político de la IUCA, Luis Carlos Rejón, comentaba lacónicamente: el fantasma lo tenemos de asesor, no dudando de su existencia. Al respecto, el político del PCOE, José Ceballos, manifestaba: a mí me interesa la estética de esos temas, las cosas románticas de Becker. Cosas extrañas pasan todos los días. Entre los políticos con experiencias espectrales encontramos a José Antonio Marín Ritt, expresidente del Parlamento y actualmente diputado, y a Plácido Fernández Viagas, letrado del Parlamento. A este respecto manifiesta Guillermina Perdigones Uígir: el fantasma de la monja que se le aparecía a Plácido, sí, pero conmigo no ha dado. Sin duda todos ellos tienen muy claro que una presencia muy especial convivía con ellos en este enorme recinto. Los sucesos se siguen produciendo y llaman la atención las reticencias del grupo de seguridad a efectuar sus rondas solo por las determinadas estancias y pasillos del edificio. Aunque eso es otro capítulo que les contaré con las conclusiones finales de este apasionado caso. Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches, que descansen. Bendiciones.